Can Yaman trenzó el pelo de Demet Özdemir. Y no, no es lo que te imaginas, la razón es una locura. Madre mía, se está liando parda con Can Yaman y Demet Özdemir. Ayer mismo me saltó la noticia, y de verdad, no me lo podía creer. O sea, hemos visto de todo con esta parejita, pero esto es otro nivel. Así, sin rodeos, para que nos entendamos, Can Yaman, el bombón turco, le hizo trenzas en el pelo a Demet Özdemir. Sí, has oído bien. Y no, no fue una sesión de spa improvisada ni nada de eso que se nos podría pasar por la cabeza. La cosa va mucho más allá. A ver, para los que vivís en una cueva, Can y Demet, los protagonistas de Erkencikus, tuvieron un romance súper sonado. Luego rompieron, hubo polémicas, dramas, lo normal en este mundillo, vamos. Pero lo que parecía un capítulo cerrado, parece que vuelve a abrirse. Y con esto de las trenzas, el salseo está que arde. ¿La razón que nadie esperaba? Pues mirad, según lo que se está comentando por ahí, y que a mí me parece bastante fuerte, esto tiene que ver con un proyecto nuevo. Un proyecto secreto. Y no es una película, ni una serie cualquiera. Dicen que están trabajando juntos de nuevo, pero en algo súper discreto, algo que no quieren que se sepa todavía. Y aquí viene la jugada maestra. ¿Por qué trenzar el pelo? Pues la teoría que está volando es que Can se quiso meter en el papel de un estilista. Sí, como lo oyes. Parece que para la preparación de este proyecto, están haciendo ejercicios de conexión, de meterse en la piel de personajes, y Can decidió practicar practicando con la propia Demet. Para ser honestos, esto suena a película de Hollywood, ¿verdad? Pero pensadlo bien. Can es un actor, y a veces estas cosas son para meterse en el personaje, para sentirlo de verdad. Imaginaos la escena, están en un rodaje secreto, tienen un descanso, y él, en plan, voy a practicar cómo se siente ser un peluquero, pues va y le hace unas trenzas a Demet. Con la de perchas que hay por el mundo. Lo que yo creo que está pasando es que están probando cosas nuevas. Quizás este proyecto es diferente, más íntimo, y por eso quieren mantenerlo tan en secreto. Y estas pequeñas anécdotas como la de las trenzas, son para que el público se vaya haciendo una idea de que vuelven a estar unidos, de que hay química, aunque sea por un método tan curioso. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing, para volver a ponerlos en el candelero, y no les falta razón. Las redes sociales están que explotan con esta noticia. La gente está dividida. Algunos celebran que vuelvan a trabajar juntos, otros piensan que es solo para dar que hablar, y otros, como yo, se quedan con la boca abierta por la originalidad del método. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto se meten en el papel los actores para un proyecto? ¿Es tan necesario hacerte trenzas en el pelo para interpretarlo? A mí me parece una forma súper peculiar, pero también reconozco que llama la atención. Y si la intención era que se hablara de ellos, lo han conseguido con creces. Imagino la cara de Demet cuando Can le dice, oye, ¿te hago unas trenzas que tengo que practicar para el personaje? Seguro que se echó unas buenas risas. Pero también puede ser que ella esté súper metida en el proyecto y haya dicho, dale, practica conmigo. La verdad es que este dúo da mucho juego. Y ahora, con esta historia de las trenzas, nos han dado salseo para rato. Yo estoy deseando saber qué es este proyecto secreto. ¿Será algo que nos va a dejar a todos alucinando? ¿O será simplemente una forma de mantener viva la llama de su popularidad? Lo que sí está claro es que Can Yaman y Demet Özdemir saben cómo mantenernos enganchados. Y esta vez lo han hecho de una forma que nadie se esperaba. Así que la gran pregunta es, ¿creéis que Can Yaman trenzó el pelo de Demet Özdemir por puro salseo o realmente es parte de un proyecto secreto y están volviendo a las andadas?